Es una empresa que que creó la señora María Clemencia Rodríguez en 2007, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. Sí, sí. Y entre 2007 y 2019, unos pocos meses después de dejar la presidencia en 2018, entre 2007 y 2019, Juan Manuel Santos y Tutina compraron bienes por 15.000 millones de pesos. Esa empresa, más bien, compró bienes por 15.000 millones de pesos. Y a 2024, esa empresa tiene activos por 47.000 millones de pesos. Sí. Válido, claro, válido hacer negocios. Pero también es bueno, pues, como dice José, señalar el momento, porque obviamente Juan Manuel Santos es un hombre rico de cuna. Tutina también, tiene muchísimo dinero. Pero como hemos insistido en las historias, acrecentaron su fortuna en el poder. No es que se enriquecieron en el poder, sino que su fortuna creció muchísimo más. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo, la sala de la casa donde nos encontramos los escritores, los periodistas, los editores de la casa, los invitados a la casa para hablar de las historias, de esas historias que narran este país y cuentan el acontecer, lo que pasa por Colombia. Tengo hoy conmigo a Juan Pablo Barrientos, José Alejandro Castaño, Santiago Wills y más adelante un invitado. Esperen que tenemos una sorpresa especial, alguien que ha llegado también a habitar Casa Macondo. Y pues bueno, iniciamos hace poco con la monopolítica, un especial en el que nos hemos sumado todos los de Casa Macondo para trabajar para investigar y llevarles a ustedes todo un especial sobre el dinero, el poder, las propiedades y los gobernantes. Vamos a contarles a quienes se están aproximando apenas a Monopolítica y refrescar sobre esos personajes que han pasado por ahí y los que vienen. Así que les cedo la palabra a José Alejandro y a Juan Pablo para que nos hablen de Monopolítica. ¿Qué es? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se tiran los dados ahí? Sí, Cata, un saludo para todos. Bueno, esta es una especial que indaga algunos de los bienes inmuebles de los presidentes, vicepresidentes de Colombia, pero también de sus cónyuges. Es un esfuerzo de investigación de más de 6 meses, en el que confluyen el periodismo de datos y la reportería de lugares. Hemos construido a partir de ese trabajo un mapa interactivo de propiedades, casas, apartamentos, locales comerciales, bodegas, fincas. En fin, esos bienes no son los únicos que tienen estos personajes tan importantes. Pero dar cuenta de estos inmuebles, de las dinámicas, por ejemplo, de compra, los montos, los lugares en que están ubicados, quiénes fueron sus propietarios antes de que fueran comprados o vendidos por los presidentes, vicepresidentes y cónyuges, pues todo eso permite un análisis muy interesante en el que se va transparentando un juego de poder, porque es verdad que estos personajes tan poderosos extienden un poder que también puede medirse, en efecto, en metros cuadrados. Y bueno, es un ejercicio que estamos muy contentos de compartir con nuestras audiencias y que ha llevado varios capítulos. El primero de ellos fue de César Gaviria, de quien contamos un vínculo de muchos años con quien, según las fuentes consultadas por Casa Macondo, ha apoyado y ha financiado parte de sus campañas políticas, de sus campañas electorales. Ese personaje es un narcotraficante señalado como narcotraficante por las autoridades desde hace muchos años y que también aparece reseñado de esa manera por la Comisión de la Verdad. Bueno, esa fue, digamos, la primera entrega. Después hemos contado la historia de Francia Márquez, la actual vicepresidenta de la República, que adquirió dos bienes que tienen unos propietarios a los que les cabe indagaciones y preguntas por comportamientos que rayan en lo delictivo. Ambos están procesados por diferentes asuntos. Uno por captación ilegal de dinero y defraudación a través de una empresa en Cali que le robó la plata,
le esquilmó el dinero a poco más de 100 personas, entre personas y empresas de Cali, por una cifra que supera los 26.000 millones de pesos. Y la otra persona con la que Francia Márquez establece una relación comercial a través de un alquiler de una propiedad es un depredador de una reserva natural que terminó construyendo una vía de ingreso y 2 casas, haciendo remoción de tierras en una reserva natural. Lo irónico de todo esto es que, como recordarán, Francia Márquez ha sido una abanderada de los derechos ambientales, ha sido una mujer que además obtuvo un premio muy importante, el equivalente al premio Nobel para temas de reivindicación ambiental. En fin, son preguntas que creemos que son válidas a hacer. Y la última entrega, la más reciente, fue sobre Juan Manuel Santos, que terminó cerrando una transacción multimillonaria con el que fuera presidente de un canal de televisión que unos meses antes había obtenido el permiso de administrar un canal de televisión, una negociación de más de 100.000 millones de pesos, y unos meses después el presidente de la República le vende un apartamento al presidente de ese canal. Eso en sí mismo no constituye un delito, pero plantea unas preguntas, que es justamente lo que nos hemos planteado acá en Casa Macondo, y es poner la lupa, pasar la lupa por esas transacciones multimillonarias de personajes que, lo hemos repetido muchas veces, pareciera que lo decimos con un dejo de ironía, pero más allá de la ironía es verdad. Se supone que nuestros presidentes y vicepresidentes constituyen una suerte de límite moral, ¿no? por la dignidad de los cargos que ostentan. En Colombia, también lo hablábamos, Cata, hace unas semanas, no es habitual que se les indague a los presidentes y a los ex vicepresidentes de la República su vida personal y mucho menos sus dineros. Pero nosotros creemos que nadie está exento digamos, del interrogante periodístico. Así que hemos hecho este trabajo con mucho cuidado, un trabajo de investigación de Juan Pablo. Él ha dicho, y me gustaría que lo volviera a contar Juan, que esos títulos de propiedad hablan, ¿no? Esos documentos cuentan historias. Sí, señor, sí, José. Yo estoy convencido de que las matrículas inmobiliarias cuentan historias, ¿ya? A quién le compran, a quién le venden, cuál es la historia de ese predio de pronto era un baldío, ese predio de pronto estaba en una reserva forestal. En fin, en las matrículas inmobiliarias encontramos muchísimas historias y parar, detenernos, leer bien esas matrículas inmobiliarias, yo creo que es una obligación del periodismo. Ahí justo esta semana me acaban de llegar como 3.000 matrículas inmobiliarias más de muchísimos personajes que pedimos y no he parado de revisar y estoy súper emocionado porque hay muchas historias. O sea, esto no solo toca a los presidentes, expresidentes o vicepresidentes y sus esposas y esposas, sino que a futuro queremos pues que Monopolítica toque a todas las ramas del poder en el país, la rama judicial, la rama legislativa y obviamente pues el ejecutivo, que es lo que estamos analizando ahora. Aquí no estamos señalando delitos, es que esta persona cometió un delito, no. Aquí estamos haciendo unos cuestionamientos éticos, yo creo que sí es más como el reproche ético que se comete un delito. El que Francia Márquez le haya comprado la casa a un señor que es un captador ilegal de dinero, pues ella, la vicepresidenta, no está cometiendo ningún delito. Y habrá quienes digan, hombre, entonces que la vicepresidenta tiene que revisar el expediente judicial o los expedientes judiciales de las personas a las que le compra. Pues, yo no sé, yo lo haría. Si yo voy a comprar una propiedad, pues lo primero que hago es revisar la matrícula inmobiliaria y veo a quién le voy a comprar. Pero lo último que yo querría para mí es pues meterme o hacer negocios con un delincuente, o el hecho de que le alquile la vivienda a un señor que es un depredador ambiental, siendo ella pues quien ha abogado por el medio ambiente con este premio tan importante que se ganó, pues yo creo que sí es incoherente. Entonces, más que delitos, aquí señalamos como incoherencias de estos personajes. O César Gaviria, pues que llega al poder porque a un candidato presidencial lo matan los narcos y él llega al poder muy calladito, se queda ahí en el poder sus 4 años y hoy en día sigue siendo presidente del Partido Liberal con estos nexos con narcotraficantes. Entonces,
qué incoherencia, un señor pues que llega al poder por cuenta de que los narcos matan a un candidato presidencial, pues ese que llegó al poder también ha estado untado de esos narcotraficantes y ha hecho negocios con narcotraficantes. Entonces yo creo que eso se tiene que señalar. Lo de Juan Manuel Santos, también, ¿cometió algún delito Juan Manuel Santos? Yo no creo, pero aquí sí hay un cuestionamiento frente a un posible conflicto de interés. ¿Cómo es posible que su gobierno le entregue un canal de televisión a una empresa o a unos señores y que después uno de esos señores, que es el presidente del canal, le compra un apartamento por más de 4.000 millones a Juan Manuel Santos? Entonces, como decía José, estos personajes casi nadie pues los investiga, nosotros los estamos investigando sin importar que sean de derecha, de izquierda, de centro. Aquí van a entrar todos y este fin de semana pues estamos publicando nuestra cuarta historia en Monopolítica, que tiene que ver con la ex primera dama de Colombia, Lina Moreno de Uribe, de quien ya pues yo he hecho varias publicaciones. Recordemos, en 2020, 2020 hice una publicación titulada Los baldíos del Estado por los que pelea Lina Moreno. Se iban a apropiar de 8 hectáreas de baldíos Lina Moreno y Álvaro Uribe, hasta que yo pues hice esta investigación periodística y a ellos les tocó devolver esos baldíos. Esas 8 hectáreas las tuvo que devolver. Pero y he denunciado otras cosas pues que tienen que ver con ella, no porque sea ella o porque sea la esposa de Uribe, porque cuando lo he hecho, pues Uribe me ha llamado furioso a decirme métase conmigo, no se meta con ella. No, el problema es que ella es la que maneja todos los negocios del esposo y ella es la que aparece firmando en todos estos negocios. Juan. Sí, José, adelante. Sí, que justamente lo que hemos decidido en el especial es también incluir a las esposas. En el caso de Juan Manuel Santos, es la esposa, a quien el país conoce como Tutina, una suerte de abreviatura de su nombre. Ella es la titular de una empresa que fundan o crean, una sociedad anónima simple, que crean cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, un ministerio de Defensa que además, también lo recordamos en el especial, está salpicado por los llamados falsos positivos. Bueno, en ese momento, la familia, ellos crean una empresa comercializadora de bienes inmuebles, de la que es titular la esposa, compran unas propiedades en Bogotá, compran un apartamento en Miami, por el que pagan poco más de $2 millones. Y conocer esas cifras, conocer esas transacciones, conocer los montos, los momentos en que se hicieron esas transacciones, a quienes se les compraron esos inmuebles. Todo eso da cuenta de un ejercicio del poder. Y auscultar eso, averiguar eso es muy importante. Sí, y frente a esa empresa, José, es importante decirlo, es una empresa que crearon, que creó la señora María Clemencia Rodríguez en 2007, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. Sí, sí. Y entre 2007 y 2019, unos pocos meses después de dejar la presidencia en 2018, entre 2007 y 2019, Juan Manuel Santos y Tutina compraron bienes por 15.000 millones de pesos. Esa empresa, más bien, compró bienes por 15.000 millones de pesos. Y a 2024, esa empresa tiene activos por 47.000 millones de pesos. Sí. Válido, claro, válido hacer negocios. Pero también es bueno, pues, como dice José, señalar el momento, porque obviamente Juan Manuel Santos es un hombre rico de cuna. Tutina también, tiene muchísimo dinero. Pero como hemos insistido en las historias, acrecentaron su fortuna en el poder. No es que se enriquecieron en el poder, sino que su fortuna creció muchísimo más estando en el poder. Algunos, y ya lo iremos contando en el especial, algunos sí que se enriquecieron durante el ejercicio del poder o a partir del ejercicio del poder. Es una de las historias que nos han contado, que nos han repetido tantas veces en Colombia, donde los expresidentes y ex vicepresidentes son intocables. Aquí recordábamos que en Colombia a los expresidentes se los sigue llamando presidentes. Hay un exagerado cuidado, una obsecuencia con estos personajes que parecen intocables. Y luego nos enteramos de las cosas a las que nos hemos ido enterando. Lo que nos han dicho es que el ejercicio de lo público y el liderazgo político encarna sacrificios enormes.
eso siempre se escucha decir en los discursos, cuando se entregan placas recordatorias, cuando se descubren bustos, cuando se cantan odas, suele recordarse los muchos méritos de ciertos personajes que, a pesar de adversidades terribles, eh, levantaron en volandas a la democracia y la salvaron. Esos lugares comunes que definen ciertos liderazgos que, repito, nos han dicho muchas veces, entrañan sacrificios enormes. Lo que nosotros hemos encontrado, que ya teníamos, por supuesto, la intuición, pero que este especial de la monopolítica que pone Casa Macondo sobre la mesa para sus lectores, lo que viene a demostrar es que el ejercicio de la política, del poder político, es sumamente lucrativo, es muy lucrativo, es muy redituable, enriquece muchísimo. Entonces, eso está bien, eso está mal. En principio nosotros no estamos señalándolo, sí estamos contando con lupa esas transacciones y hemos estado descubriendo cosas que son muy relevantes. Yo quiero insistir en que el expresidente César Gaviria, con una larguísima carrera política, que hoy ostenta la jefatura del Partido Liberal, que tiene mucho que ver en lo que se transa en términos de apoyos en el Congreso de la República, es un expresidente que está vinculado con un señalado narcotraficante de Pereira, con quien comparte, lo contábamos en el especial, una condición bastante ampulosa, ruidosa. Ambos, el señalado por narcotráfico, Alcides Arévalo y César Gaviria, le dan nombre a dos construcciones muy importantes, o por lo menos muy reconocidas en Pereira. Uno es el viaducto César Gaviria, y el otro el que fuera el primer centro comercial, bueno, o es el primer centro comercial, el más viejo de Pereira, Alcides Arévalo. La gente tiene, los ciudadanos tenemos derecho a conocer eso, sí. Y lo cierto también es, Juan, que este tipo de informaciones han pasado de agache frente a los grandes medios de comunicación. Esto aquí no se ha contado, no se ha dicho. José, no, o sea, vaya que en otro país aparezcan los vínculos de un expresidente con un narcotraficante, pues todos los medios van a titular esto. Aquí esto ya nos volvió paisaje. O sea, es Colombia un narcoestado tan narcoestado que señalamos los vínculos de un expresidente con un narcotraficante y eso es paisaje. Ah, ya se sabía. Ah, no, es normal. El expresidente sale y habla de la reforma laboral y dice una cosa, dice otra, pero no, normal, normal. O sea, ¿qué vamos a fijarnos en eso si todo el mundo está pues vinculado o asociado con narcotraficantes? Entonces, sí, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo. Yo creo que entonces hay que hacerlo con más insistencia y lo seguiremos haciendo. Tengamos eco o no tengamos eco. Creo que lo estamos haciendo porque es lo correcto. Oigan, yo recuerdo un amigo que decía que no estaba de acuerdo en que a las obras públicas les pusieran nombres de personas vivas y que era mejor esperar a que estuvieran muertos porque durante su vida se iban a descubrir cosas que que iba a recaer la vergüenza sobre estas obras. Y pues bueno, ahí vemos con esta del puente del viaducto. Los políticos pues tienen seguidores, adeptos, fanáticos y habrá quien diga, habrá muchos que salgan a decir, bueno, pero tienen derecho a sus casas, a sus propiedades y como lo han mencionado Juan y José, pues aquí estamos entregando datos, las conclusiones las saca cada persona que entre al juego de la monopolítica, navegue por ella y la vea y diga esta compra en este periodo, con este personaje, más los datos que se están revelando con la investigación que está a la par del mapa de propiedades que ustedes pueden navegar ahí en monopolítica. Hay algo que a mí me ha sorprendido en estos primeros personajes y es que no han salido, como ha pasado, por ejemplo, con investigaciones de Juan Pablo hacia Felipe Córdoba, no han salido grandes defensores de César Gaviria o de Juan Manuel Santos. En el caso de Francia Márquez, sí salieron algunos a defenderla. ¿Cómo ven ustedes que también sea un termómetro de cómo están los políticos frente a sus seguidores con estas revelaciones? O sea, a mí me parece llamativo eso de que nadie entra a defender a César Gaviria, sino que antes es como que le suman al rechazo frente a esto, pues que es evidente que tenga ese nexo. Pero ahí frente a eso, Cata,
a Felipe Córdoba lo defienden porque él paga un montón de bodegas y bots. No es porque genuinamente los ciudadanos estén ofendidos porque han difamado a ese prohombre. No, este es un señor, Felipe Córdoba es un señor mediocre, es un señor bastante oscuro, que le toca pagar bodegas y le toca pagar bots para que estos bots y estas bodegas estén encima insultando y difamándolo a uno. Entonces yo tampoco creo mucho pues como en esos apoyos, y frente a Francia Márquez, pues sí, yo creo que ella sí tiene pues mucha gente que la quiere, que la apoya, que obviamente van a mirar estas investigaciones como un ataque a ella, pero yo esperaba más, muchísima más gente pues como defendiéndola. Igual aquí no hay nada que defender porque no estamos insinuando que ella haya cometido ningún delito, sino, mire, estos son los negocios que ha hecho la vicepresidenta y está bien pues que la gente sepa de ellos. Sí, hay varias cosas, Cata. Cuando uno mira, por ejemplo, en X, en esa red social, los apoyos al señor Córdoba, pues es muy claro que muchos de esos son bots. Por las características de las cuentas, no tienen seguidores, son cuentas ficticias, sin un historial, y las otras personas que digamos apoyan o salen muy furibundamente, ellos sí hacer afirmaciones temerarias en relación con Juan o con Casa Macondo, cosas como que nos están pagando, cosas de ese tipo que desde luego no tienen ningún sustento, no son verdad, pues son personas que sí tienen un vínculo o han tenido un vínculo laboral o contractual con él o con las entidades donde él ha trabajado. Están viciadas por un interés. Ahora, también quisiera decir una cosa. Hay una distancia enorme, gigantesca, entre las actuaciones de la actual vicepresidenta Francia Márquez y un personaje como César Gaviria, que lleva toda la vida, diría Vallejo, el escritor, pegado a la teta pública, mamando de lo público. César Gaviria es un hombre inmensamente rico y se ha lucrado enormemente mamando de la teta pública durante décadas. Y es un hombre además que se niega a jubilarse. Fue a codazos y a puñetazo limpio que se hace presidente del Partido Liberal en Cartagena el año pasado. Tuvo que entrar la policía. Es muy vergonzoso ver al personaje que estaba en la tarima tratando de poner orden, pidiendo que en medio de los abucheos de fuera Gaviria, pide que por favor pongan música. Una cosa bastante vergonzosa. Evidentemente César Gaviria es un personaje bastante oscuro, al que le caen unos cuestionamientos muy severos, ya no solamente por su vínculo con este reconocido o señalado narcotraficante, sino por otra serie de cosas. Es un tipo además que ha vendido apoyos electorales y políticos con gente a la que horitas antes, digo horitas de manera metafórica, muy recientemente, insulta incluso insulta, ¿no? Recordamos aquella famosa escena en la que César Gaviria le grita mentiroso a Uribe, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, para luego terminar apoyando las candidaturas que Uribe señala como sus candidatos. Es un tipo bastante oscuro, bastante gris, que ha estado aquí, que ha estado allá, al que le cabe una gran responsabilidad en el estado actual de las cosas en este país. Francia Márquez es un liderazgo bastante reciente en términos del primer plano. Ella estaba allí hace mucho tiempo siendo una líder social en su territorio, una mujer además que yo le reconozco una gran valía, evidentemente. Después hay unos asuntos que tienen que ver con sus maneras, con sus formas, con las que uno puede o no estar de acuerdo, pero uno no puede dejar de reconocer el origen que tiene Francia Márquez. Entonces, aquí no estamos mezclando a todos al mismo nivel, estamos contando unos hechos en concreto y muy al estilo de Casa Macondo. Nosotros no tenemos ningún tipo de deberes con nadie, no tenemos que levantar el teléfono a ver quién nos autoriza, quién nos da permiso para decir qué cosas. La monopolítica es un especial que nos craneamos durante muchos meses, que tiene, repito, un trabajo muy acucioso de Juan, y hemos ido encontrando lo que hemos ido hallando y lo vamos a seguir contando. Pero quería subrayar el hecho de que no estamos comparando el gigantismo de César Gaviria, ese monstrenco, con Francia Márquez. Eso no ha sido la intención, ¿no? Hay una diferencia ahí. Y la gente puede navegar con solo ver el mapa de propiedades, van a ver la enorme distancia que hay entre un personaje y otro.
Bueno, también repetirlo, ¿no? Que aquí hay un mapa interactivo, ya lo decías, Cata, la gente puede navegar ese mapa interactivo y ver dónde están ubicadas esas propiedades, en qué ciudades, en qué lugares, en qué direcciones. No hemos puesto, exacto, los montos, a quién se compró, en fin. Y la de este domingo, Cata, pues es la de Lina Moreno de Uribe, pues que invitamos a leer, a compartir, a hablar de ella, y es básicamente, pues se la resumo, en el 2004 el periódico Tiempo publicó una noticia en la que se decía que gracias a la intercesión de Álvaro Uribe se había logrado suscribir un acuerdo para desarrollar un ambicioso proyecto que mejoraría la conexión vial entre Medellín y el oriente antioqueño. Las gestiones de Uribe, decía ese artículo, habían servido para formalizar un convenio por 160.000 millones de pesos entre la gobernación de Antioquia y la concesión para la construcción del túnel de Oriente. La idea era que a cambio del túnel se construyera la doble calzada en la vía Las Palmas en el tramo de 11 kilómetros, Chuscalito, Glorieta Alto Las Palmas. Sin embargo, la construcción del túnel de Oriente no fue rechazada por Uribe, quien aseguró en esa nota periodística que el túnel no se mata, se aplaza indefinidamente y los concesionarios tienen derecho de hacerlo. Uribe se había puesto la 10 para destrabar unas obras que estaban paralizadas por falta de recursos desde que él era gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Lo que no se dijo, ni dijo ese artículo del Tiempo, ni dijo Uribe, es que esas gestiones del entonces presidente beneficiaban directamente a su esposa Lina Moreno, quien en 1999 había demandado al municipio de Medellín argumentando que un lote suyo había sido afectado desde 1985 por un decreto que frenaba proyectos urbanísticos en el perímetro en el que se construiría el futuro túnel de Oriente. Entonces, aquí vemos unas decisiones del gobierno nacional que beneficiaron a la primera dama Lina Moreno de Uribe. Aquí está involucrado también Sergio Fajardo, porque en ese momento él era alcalde de Medellín en 2004 cuando se destraba todo esto. Está involucrado también Luis Pérez, porque pues esas decisiones de Uribe también beneficiaron a Luis Pérez y un montón de empresarios y políticos antioqueños, pero es como ese conflicto de interés, ¿ya? Las obras se necesitan, el túnel se necesita, la doble calzada se necesita, pero hombre, ponga también sobre la mesa que esas decisiones que usted como presidente va a tomar también van a beneficiar las tierras de su esposa que desde 1985 pues se veían afectadas por otro tipo de decisiones. Ese es como el resumen más o menos de esa historia que estamos contando este domingo sobre Lina Moreno y los predios que se beneficiaron con las decisiones de su esposo como presidente de la República. Actuaciones, Juan, que contradicen ciertas declaraciones que se reiteran, ¿no? Sobre el mayor interés de la patria. Son lugares comunes en los que con los que a veces se declara los asuntos mayores. Y mientras se le piden sacrificios, muy al estilo, por ejemplo, del expresidente Uribe, pequeños sacrificios a la gente del común y del corriente, cuando uno ausculta estas decisiones, se da cuenta que, por otro lado, hay unos beneficios multimillonarios muy puntuales que aquí quedan esclarecidos en beneficio de personas muy cercanas a él. En este caso, su mujer, que es lo mismo que decir él mismo, que es lo mismo que decir sus hijos, sus nietos, su prole. Entonces, ahí hay un enorme contrasentido cuando por un lado se le piden sacrificios a la gente del común y del corriente para poder abordar el futuro con esperanza y sandeces similares, pues esta gente va disponiendo lo que puede para poder quedarse con lo que quiere. ¿El poder para qué? El poder para poder. Y sobre eso va este especial de la monopolítica. Y el poder para tener, porque estos personajes, así como las propiedades, se valorizan mucho más cuanto más tiempo pasan en el poder. Y con lo que ustedes decían ahora sobre no comparar entre Francia y César Gaviria o Juan Manuel Santos, de quienes sabemos también sus orígenes familiares y patrimoniales, pues vamos viendo cómo se mueve esa adquisición en la medida en que están actuando en la política. Queda el especial, vamos a seguir llegando con personajes a Monopolítica. El juego tiene muchos personajes que todavía no han entrado,
ahí para que ustedes estén esperando cada semana este juego de poderes y de gobernantes y de propiedades. Y como siempre que estamos con estos temas así, que son de políticos y de investigación, a mí me gusta llegar con otras historias que hacen que esta casa sea tan variada, tan diversa, tan que va de un lugar a otro. Y, y así creo que enriquecemos mucho más y llegamos a los lectores y a nuestra audiencia con una variedad de temas. Y tengo acá con nosotros por eso a Santiago Wills. Su historia salió la semana pasada, pero no tuvimos el programa y yo como decisión se lo pedí. Yo no quería dejar pasar Somos Historias sin conversar con él, porque me hacía falta que nos encontráramos a hablar de esta historia. Es una historia personalísima, pero a la vez es una historia que es externa porque aborda dos lugares, uno desde Santiago y otro frente al medio ambiente y la naturaleza y los animales con cosas que están pasando. A raíz de una clonación de los lobos terribles, de esta especie, Santiago recuerda a su perro lobo, que era un lobo checoslovaco, y un perro que murió hace unos años y es, yo creo que uno de los seres más importantes en la vida de Santiago. Y desde que nos conocimos en Casa Macondo hemos tenido la oportunidad de hablar sobre ese afecto que tenemos desmedido, yo creo que ilógico, con nuestros compañeros perros. De eso algunas veces hemos cruzado hasta fotos, comentarios, locuras que hacen estos animales. Entonces este texto que va por lobo a la vez toca este debate ético sobre traer de nuevo otras especies a la vida, como ese curso que tiene que seguir la vida, realmente sí deberíamos revertirlo de esta manera o cómo deberíamos asumirlo, Santiago. Bueno, gracias, Cata. Sí, bueno, la historia, como decías, es muy personal, además fue como, pues me costó mucho escribirla. Y bueno, creo que llevaba mucho, pues desde que murió Lobo, que fue en mayo de 2022, llevaba como, o sea, sabía que en algún momento tenía que escribir de eso, pero pues tampoco quería. Y ocurrió pues esta noticia que creo que todo el mundo vio. Apenas pues se promocionó en muchos lugares, el New Yorker sacó una crónica, bueno, en todas partes, New York Times, El País, etcétera, todo el mundo, sobre como esta idea de que se trajo de vuelta a la vida a los lobos terribles, una especie de cánido extinto pues hace como 10.000 años, que antes pues vivía acá en América. Son en inglés es direwolf, son además pues como muy conocidos, muy populares para la gente que le gustan como todos estos temas de fantasía. Entonces no sé si juegan Calabozos y Dragones o Magic, o si han visto Juego de Tronos, pues bueno, esos aparecen siempre, eran un poco más grandes que un lobo gris actual, más fornidos, supone que cazaban camellos, bueno, los antiguos caballos que había por acá, perezosos gigantes, bueno, toda esta megafauna que pues también se perdió. Esta empresa es una muy particular porque pues por un lado se fundó pues para hacer plata, la fundó pues un multimillonario con un científico, un tipo que trabaja con genética, un profesor de Harvard, y nació al principio con la idea de traer de vuelta, de revivir a los mamuts. Todo un poquito va como de la idea de Jurassic Park, más o menos, pero pues ellos tratan como de evitar decirlo porque claramente pues, bueno, esa película termina mal. Y la idea es que pues no lo hacen solo por el dinero y no es para tener un zoológico de estos animales como que volvieron a la vida, sino más bien es por temas de conservación. Y algo así pues sí tiene que ver, digamos, pues sí se han logrado un par de cosas en este afán como por traer de vuelta a los animales. Para el tema de los elefantes, por ejemplo, han logrado como identificar algunos genes para temas de tratar enfermedades, y pues iba a ser como para la conservación muy, muy importante. Con los lobos terribles,
no era una de las especies iniciales que ellos habían planeado, que eran los tilacinos o tigres de Tasmania, los mamuts y los dodos. Bueno, no era una de estas, sino era, pues como que en algún momento alguien dijo, bueno, ¿qué especie puede ser atractiva, llamativa? Y la gente dijo, los lobos terribles, Game of Thrones, todas estas cosas. Entonces, bueno, lograron lo que hicieron, porque pues todos los titulares al principio fue como, trajeron de vuelta a los lobos terribles, pero en realidad no era así. Lo que hicieron fue cambiar hicieron creo que una veintena de cambios como en 14 genes, si no estoy mal, de los lobos grises, que es el pariente vivo, al parecer más cercano que queda. Nada, cogieron, bueno, es un tema genético ahí bien complicado, que es bien chévere, igual pues lo que están haciendo. Pusieron como un óvulo al que le habían sacado el material genético, eran unos perros, le pusieron ahí ese material genético modificado y pum, de ahí salieron 3 pequeños lobos terribles, que no son lobos terribles, pero pues esta mezcla rara que es bien, pues son muy lindos, si ustedes ven los videos, son todos blancos, se llaman Rómulo, Remo, y la hembra que nació después, que se llama Calici. Bueno, cuando yo estaba leyendo esa historia y pues pensé primero pues como escribir algo sobre eso, pues obvio de inmediato pensé pues en el que había sido mi perro, que pues era, sí, el nombre menos creativo del mundo, se llamaba Lobo, era un perro lobo checo, parecía un lobo, me lo traje de República Checa y había nacido, pues la especie nació de un experimento muy raro que decidieron hacer los soldados en ese momento Checoslovaquia para cruzar lobos con pastores alemanes para tener como una suerte de super perro guardián. Bueno, eso evidentemente falló, pero la raza es preciosa, entonces los criadores allá decidieron seguir cruzándola y terminaron con el perro lobo checo, que se aceptó como raza hasta hace, pues oficialmente y como internacionalmente hasta hace como 20 años, hace muy poquito. Bueno, a partir de ahí surgió como una reflexión, que creo que sea como la pregunta inicial, de, bueno, y cómo nos relacionamos con la muerte de los animales, por un lado, de una especie, qué significa sentirnos responsables de la muerte de una especie, y pues ahí la comparación venía como que se siente sentirse responsable de la muerte pues de un perro. Que eso era como un poquito lo que pasó. Santiago, y mencionabas en la historia a uno de los clientes de esta empresa, que es un personaje bastante conocido y polémico, que es el presidente de Argentina, Javier Milei, de quien en varios videos se le ha visto rememorando a su perro Conan, y tiene tres ya clones de este, pero hay algo que tú señalas, y es que la clonación no te puede dar exactamente el mismo ser. A veces cuando uno piensa, o sea, cuando ha pasado por la muerte de un perro, pues, o de un gato, o de un ser que haya estado muy cercano a uno, incluso de los humanos, cuando uno piensa en cómo inmortalizar, porque a veces como que no estamos contentos con el recuerdo, con lo que hicimos en vida, o queremos superar eso que hicimos en vida. Ha habido personas que frente a sus mascotas los han embalsamado o algo, pero traerlos de nuevo, de hecho, para mí, lógicamente, uno sabría que no es lo mismo, porque la vida no es simplemente el cuerpo, sino lo comportamental, lo que pasa alrededor y las relaciones que se dan. Entonces, tú planteabas esto como el hecho de traer de vueltas quizás o algo, esto no va a ser lo mismo, no es el mismo espacio. ¿En qué momento podría desatarse la cordura humana? Pues que no sé, creo que eso es un eufemismo, yo creo que vive desatada respecto a otras especies que, o sea, enloquecernos frente a la clonación. Bueno, el personaje, pues sí, es el actual presidente argentino, Javier Milei. Él tenía un perro que se llamaba Conan, que sí, después de que murió, contactó una compañía estadounidense que después pues nosotros clonamos ya animales desde hace un buen tiempo, ¿no? Desde, ¿se acuerdan de la oveja, Dolly? Sí, entonces, bueno, desde ahí no se discute mucho, pero pues sobre todo para animales domésticos,
que tienen pues como digamos, más como una función o un propósito más como de agricultura, digamos, eso se clonan mucho. Entonces hay muchas vacas clonadas porque era una que daba muy buena leche. En caballos se hace muchísimo, porque claro, uno quiere otra vez el que corra más rápido, el que es buenísimo para polo, el que, yo qué sé, otro semental que es de este tipo de caballos, etcétera, etcétera. Ovejas, en fin. Pero pues para perros no era tan fácil hacerlo, pero pues bueno, en Corea del Sur lo lograron primero y después ya sabiendo más o menos cómo era la técnica, que es la misma que usaron más o menos para traer a los lobos terribles, crear esos como lobos terribles. Una empresa gringa que se dedicaba como al tema de la clonación de caballos y demás, empezó a hacerlo con perros, que se dieron cuenta pues que claro, que la gente en medio de su duelo, pues está dispuesto a hacer lo que sea para volver a tener como ese espacio con los animales que perdieron. Entonces cobran como $50,000 o algo así por la clonación y pues es un proceso ahí largo, pues hay que tomar como muestras, yo no sé qué, que fue pues lo que hizo Milei para traer de vuelta ahora a los perros que tiene. Estos como clones de Conan. Pero sí, evidentemente no es lo mismo lo que tú decías, ¿cierto? Nosotros no somos solo material genético, somos lo que vivimos, los traumas que hemos pasado, los momentos de felicidad, etcétera, etcétera. Puede que se vea muy parecido, tampoco hay garantía, porque pues también eso depende, o sea, los genes no son lo que determinan solo eso, sino pues alimentación, bueno, un millón de cosas, ¿no? Incluso, o sea, hasta eventos tontos como, pum, me caí, me pegué, tengo una cicatriz acá, bueno, pues eso es parte. Entonces, claro, un poquito la reflexión fue, porque claro, yo no, o sea, igual creo que no soy capaz de juzgar a la gente que decide eso, o sea, creo, pues, o sea, mentira, sí los juzgo, pero entiendo el lugar de donde viene eso, entiendo el sentimiento que está detrás y es un poco el mismo del que se han aprovechado escritores como Stephen King o W. Jacobs, como para esta idea como de traer de vuelta lo que ya se ha perdido, ¿no? De que la muerte no sea definitiva, que las culpas con las que cargamos podamos expiarlas de alguna manera con más tiempo. Y eso es, sí, de eso va la historia de Lobo. Lobo era un perro increíble, espero que sí, los que no la hayan leído la puedan leer. Sí, creo que la gente siempre dice como mi perro es el más inteligente del mundo, o era el más bello del mundo, lo que sea. Lobo lo era. Todos los demás también lo son, pero este realmente lo era. Y como les había contado desde el principio de Somos Historias, teníamos un invitado muy, muy especial que ahora hace parte de Casa Macondo, tiene sus letras y sus historias aquí. Le damos la bienvenida al maestro Luis Fayad. Qué rico tenerlo en Casa Macondo, maestro. Bienvenido a la casa. Gracias, pero qué bien. Me siento que quieran un encuentro conmigo. Maestro, pues la verdad es que nos emociona mucho porque usted es un hombre muy querido, muy leído, y tenerlo acá realmente es un privilegio. Cuéntenos, ¿cómo le fue en la Feria del Libro de Bogotá? ¿Cómo se Muy sintió? bien. En todas las sesiones me sentí muy bien. Un público que me hacía hablar, me estimulaban y entraron en la conversación. Muy buenas impresiones me dejó la charla con todos ellos. Ellos querían encontrarme y a mí me hicieron dar más ganas de encontrarme con ellos, de principio a fin. Sí, señor. Pues contarle a nuestros lectores y usuarios de Casa Macondo que el maestro Luis Fayad ha venido en esta ocasión a Colombia. Como todos recordarán, él vive hace muchos años fuera del país, pero no ha perdido ese vínculo con el país y en particular con Bogotá, que es como el lugar de... ha venido esta vez a presentar su libro más reciente, Salir de Casa. Nosotros justamente en la edición de esta semana en Casa Macondo les compartimos un adelanto de ese libro que yo debo reconocer
todavía no he leído, tengo muchas ganas de leerlo, pero adelanto está ahí en Casa Macondo y realmente lo que se lee en ese adelanto es maravilloso. Maestro, son 2 relatos los que componen este libro, Salir de casa, la historia de 2 niñas. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre qué va ese libro, Salir de casa? Bueno, ese libro salió en su primera edición en los dos reunidos. Se llamaba Dos relatos, La carta del futuro, El regreso y los ecos. Salió, bueno, y me daba la impresión de que un título ocultaba al otro, que al fin y al cabo el libro no tenía título, no se sabía, y entonces los edité. Primero salieron los dos juntos en la Universidad de Antioquia, después Sí, por separado en ediciones Ricardo Arango, en ediciones muy buenas. Quedé muy contento de poder que los libros se distinguieran, porque tienen sus similitudes, pero cada uno tiene también sus particularidades. Además, cuando se escribió, sobre todo Cristo Rafael Figueroa, hablaba de noveles. sí, Entonces yo dije, bueno, con mayor razón que queden dos libros separados. Cuando me los propuso Impar Editores la publicación, les dije lo mismo, que los quería por separados, pero ellos me dieron muchas razones, que yo las fui entendiendo, aceptando, y bueno, eran sus razones, las mías tampoco tenían por qué ser una imposición. Y a ellos se les ocurrió no sacar los títulos de cada una de estas novelas o relatos en la portada, sino un solo título. Y me gustó el título de Salir de casa, como son dos con bastantes similitudes de muchachas que tienen que abandonar sus casas por, además, razones bastante afines. sí, sí. Se van cruzando las historias así como ellos las hicieron y ahora me gusta. Maestro, es un libro además que puede leerse como literatura juvenil. Y esto, eh, que, para, que para algunos podría entenderse como una suerte de defecto, en realidad da cuenta de una virtud que tiene su escritura, y es una escritura de la simpleza. Y cuando digo simpleza, no me refiero a otra cosa que esa capacidad suya para complejizar lo que pareciera en principio ser más mundano, más corriente, más común, esos pequeños asuntos, pequeños vinculados con la cotidianidad y con la vida. Eh, la historia, comenzando a leer esa historia, miraba yo la historia de ese viaje del origen a una gran ciudad. Cuéntanos un poco de eso, porque me parece que ese es un tema recurrente en sus historias, ¿no? Siempre están atravesadas por un cierto viaje de personas que tienen que partir de su origen y que tiene que ver un poco también con su historia misma, ¿no? De alguna Eh, manera. sí, ahora que hablaba de que ellos anunciaban también lecturas juveniles, recuerdo que me preguntaron como si había que pedir permiso o como si yo no pudiera estar de acuerdo con esa presentación, un eslogan además, entonces que va a otra clase de editorial, que es para un público ya determinado. Y a mí yo dije, no, en absoluto, si ustedes vieron eso, pues háganlo público. No es solamente lo que uno ve y tratar de convertirse en un déspota. De eso, yo suelto mis libros. Los que los demás vean algo, yo lo tomo como que yo no lo he visto. E hicieron que yo lo viera. Pues ellos hicieron que yo lo viera y lo acepto. Y eh,
En la carta del futuro es una muchacha que Sí. sale del campo, la sacan del puro campo, que para llegar de allá tiene que llegar primero al pueblo, tiene que llegar en una mula, recorrer abismos y llega a la ciudad. En el segundo es una muchacha cuya familia de la parte de Andalucía se traslada a Barcelona. Entonces, si una familia de un sitio hermoso como Andalucía se traslada a Barcelona, no el motivo se sabe qué es: buscar un medio económico mejor para ellos. Entonces, ahí está la afinidad, el parecido de los dos relatos. Me pareció por eso la idea de ello buena. Maestro, es inevitable no preguntarle, porque pareciera que ha transcurrido mucho tiempo desde que usted partió del país, desde aquel primer libro, Los parientes de Esther, y uno vuelve a leerlo a usted y vuelve a encontrar una proximidad en las maneras de su escritura que sigue estando ahí. Es decir, hay un vínculo, hay un tono, hay unas maneras que parecieran ser, siendo otras, no dejan de ser las mismas. Y eso a mí me resulta bastante significativo y hermoso, bastante entrañable. Yo leí hace muchos años Los parientes de Esther. Cata, yo no sé, probablemente es una de las grandes novelas de nuestra literatura. Una novela, además, maestro, ¿por cuántas ediciones ya va esa novela? Sí, ahora van 12 y ya me propusieron otras. Además, ha sido traducida, ha sido objeto de muchos estudios. Maestro, en sus novelas parece que no ocurren grandes cosas, es decir, no irrumpen grandes asuntos, es la cotidiano, pero hay una complejidad que usted aborda, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, sigue estando su mirada ahí, en lo que parece más pequeño, en lo que parece más tenue, y usted es capaz de afilar esos pequeños escenarios para ahondar en asuntos que son mucho más profundos y mucho más complejos. ¿Cómo se logra eso, maestro? ¿Cómo se logra afilar tanto la mirada en lo pequeño para acrecentar un relato? Bueno, los relatos a los que ustedes no están acostumbrados. Pero es que en la presentación de un libro de grandes acontecimientos hay muchos estruendos, y son estruendos que callan otros sonidos que son los que verdaderamente significan algo dentro del transcurso de una historia. Los fuegos artificiales en la literatura tienen que estar muy bien respaldados. Todos esos fuegos gratuitos son como los ruidos gratuitos. Sí, por un momento apagan lo demás, pero después estos sonidos sencillos y estas luces que titilan tienen más permanencia. Por eso yo nunca jugué a traer elementos que tienen que ver mucho con la comercialización y con el mercado, que con la expresión literaria que a mí me interesaba. A mí salen mis personajes, ellos son lo que son, yo no puedo cambiarlos, y esos personajes le dan el estilo al libro. Yo no le doy el estilo al libro, yo no tengo estilo, porque eso me acabaría como escritor. Tengo que escribir de acuerdo a mi estilo. ¿Cuál estilo? Me acaban. Si en cada libro los personajes son los que van llevando su vida, yo tengo que acomodarme a ellos, yo tengo que entenderme con ellos,
Esa es mi técnica. Un libro no tiene técnica. El escritor es el que tiene la técnica. Y mi técnica es entenderme con los personajes, razonar con ellos, aprender a corregir y el estilo que lo vayan dando ellos mismos. Por eso salen mis libros así. Qué interesante lo que dice el maestro, porque pues yo que he sido correctora de estilo y estaba en contra de ese título de correctora, porque pues yo no le puedo corregir el estilo a un autor, sino que se lo cuido. Y en este caso es bastante ilustrativo lo que usted nos dice, porque va más allá, incluso el estilo, como usted bien lo dice, no es del autor, sino que el estilo lo marca, es la historia. Y en eso que mencionaba José Alejandro, de que no son acontecimientos grandes, lo mismo pasa en Salir de Casa, y es que son personajes pequeños que quizás pasan de largo por el ojo de los escritores en búsqueda de historias, y acá se elevan en el rescate que usted hace de esas vidas, de esas jóvenes. Bueno, o sea que si tú eres correctora de estilo, correctora en general de un libro, es la que al final sabes de literatura. Cuando a mí me hablan de que mi libro lo van a corregir, que si yo permito estos cambios, yo contesto, no solamente los permito, es que los agradezco. Eso es lo que uno agradece. Uno está metido de pronto en una narración y se le pasan cantidades de cosas. Un corrector de estilo es como el traductor, ve palabra por palabra. A mí me han hecho correcciones en una novela de 100 correcciones. Yo las acepté todas. Creo que no acepté 2 porque le contesté, es que no la entiendo la corrección, pero hágala como usted crea, porque si uno cree que porque uno lo hizo está bien, entonces lo que hace es dejar pasar una cantidad de cosas malas en las correcciones. Yo, inclusive después, cuando me corrigen algo, yo guardo lo que yo tenía y cómo me lo corrigieron. Entonces, en ese momento me sirve para corregir eso y para que en otra ocasión ya aprendí cómo se debe hacer. Corregir con anterioridad el error. Voy a decir algo que no debería decir, pero necesitamos más gente como Luis Fayad en el mundo editorial. Más gente como tú. Las sugerencias de esta manera. El maestro Luis Fayad es un hombre muy querido, además de un escritor muy leído y muy respetado. Pero es que además, en el maestro Luis, además de esa manera de su escritura, lo extraordinario de la simplicidad, alguien decía que él se contrapone al realismo mágico, aquel famoso realismo mágico, con un realismo urbano, un realismo de lo pequeño y lo cotidiano. Hay un gran talento en el maestro para lograr eso, pero es que yo quería detenerme un poco en esa cualidad suya que es tan poco común, tan poco habitual. Yo tuve la alegría de compartir con él hace algunos años en una fiesta del libro en Medellín, al lado de otro escritor que no viene al caso mencionar, pero es conmovedor ver los lectores y las personas acercándose al maestro Luis, pidiéndole la firma de un libro, una fotografía, y él con paciencia para todos, con esa simplicidad. Es famoso además recibiendo gente allá en Alemania, colombianos que pasaban y lo buscaban. Los que buscaban al maestro Luis siempre lo encontraron. Y eso me parece muy bello también, que habla de su persona y de su escritura. Yo quería preguntarle, maestro, usted contaba que sus primeros textos los escribió en aquella vieja Olivetti Letera 22. ¿Todavía conserva esa máquina de escribir, maestro? Sí, yo la tengo aquí en mi casa. Es un objeto que saqué de Colombia y lo he trasteado para todos lados. Y recuerda el oficio de otra manera, ¿no? Porque es una escritura mucho más lenta, más próxima al error, ruidosa, cantarina. Sí. Sí. Maestro,
cuando hablamos acá en Casa Macondo con autores, y tenerlo a usted es un verdadero privilegio. No nos vence la timidez para preguntarle, y excuse que le formule la pregunta. ¿Cómo sucede la escritura en usted? ¿Cuáles son sus hábitos de escritura? Permítame que me salga un poco del motivo que nos convoca este encuentro, que es el lanzamiento de su libro, del que tenemos el adelanto en Casa Macondo. Pero yo quería preguntarle cómo ocurre su escritura, cómo sigue sucediendo sus hábitos de la escritura, si nos quiere compartir un poco de eso. Yo mantengo mi hábito de la escritura. Yo espero que me llegue lo que sería la inspiración de una novela o de un cuento. Eso dura una millonésima de segundo. Eso es lo que es la inspiración, la revelación. La inspiración no es nada más. Uno no la puede esperar en ningún momento del día sobre el mismo texto que uno ya concibió. Si le viene de otro texto, pues bueno, y otro, ojalá la inspiración no venga tan seguida, para que no lo obligue a uno a estar manejando 5 cosas a la vez. A mí vino, y yo ya no pienso en la inspiración. Yo estoy metido en lo que tengo que hacer. Yo no pienso cuando escribo, no sé en qué hay que pensar, cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ahí empiezo. ¿De dónde me viene la revelación? Tengo historias, pero a mí todavía tengo una literatura que las historias me las dan los personajes. Yo estoy siempre unido a mis personajes, pegado a ellos, cómo ellos se van desarrollando. Eso lo hacen ellos. Yo tengo que ser fiel a ellos mismos. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahora estoy escribiendo una novela que en el tercer renglón, o cuarto, digamos, aparece un personaje. Apareció el personaje y ya sé toda la vida de ese personaje. Yo no tengo nada que inventarle a los personajes. Ellos me cuentan. Entonces yo ya tengo durante toda la novela los personajes, por lo menos en mucha parte, hechos. Ellos van hablando, ellos se van comportando, ellos van pensando. No pongo mucho a pensar a mis personajes, porque con lo que ellos hacen y con lo que ellos hablan, se conoce su pensamiento. Yo no les agrego adjetivos a mis personajes. El adjetivo lo entiende el lector sin que se lo digan. Bueno, un personaje es valiente. Si yo lo digo es que no estoy convenciendo al lector de que el personaje es valiente. ¿Por qué tengo que decirle? Ahora, si el personaje es bajito o es alto, eso tengo que decirlo porque el lector no lo deduce de nada. Ese es el adjetivo de otra clase. Los otros adjetivos sobran. No es ni siquiera de que hay que quitar un poco. Para mí sobra. Uno escribe, esta es una mesa. Bueno, y si el escritor no dice que la mesa es verde y que está coja, pues el lector no lo puede saber. Pero si un personaje sale hablando, ¿no?, y comportándose de cierta manera, el lector lo dice. Claro. El lector lo entiende. Sí, una cortina. Si uno no dice que es larga o corta, el lector no va a saberlo. Bueno, dígalo. Ya que sacó una cortina, póngale un color al menos. Cualquier cosa. Maestra, la escritura como descubrimiento, ¿no? Usted ya lo sabe todo de ese personaje, pero toca escribirlo para irlo descubriendo. Y es una forma maravillosa de presentarlo y de decirlo. Esa escritura que va descubriendo lo que usted ya parece saber. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando lo leemos, ¿no? Uno desde la primera parte parece que ya entiende la historia,
y parece que ya la intuye, pero toca leerla para irla descubriendo. Sí, Y hay unas maneras de la brevedad en su escritura e insisto, de la simplicidad, una simplicidad entendida como belleza, que resulta ser muy antagónica a veces de las modas que ahora parecen estar por ahí respecto de la escritura. ¿Usted lee autores actuales? ¿Le hace un poco seguimiento a lo que a lo que va apareciendo por ahí o no, maestro? sí, yo sí. Yo no rehúso ninguna lectura por causas de la edad del autor, ni porque el lector sea de una parte o de otra, ni por ningún motivo de recomendaciones o sugerencias, por ningún motivo de la editorial que lo edite. Claro que hay algunas que son garantía, ¿no? Pero hay otras que están impuestas a que sea garantía. Yo no, yo no me sujeto a ninguna de esas normas, ¿no? Sea Pues, joven, no tenga por qué ser bueno. Yo también fui joven. Entonces yo cuando era joven no era tan bueno como uno que era 20 años mayor que yo. Nunca lo creí. Y en este momento no lo creo en absoluto. Yo tengo ya mis años, 80 cumplo este año, y si yo me encuentro con un escritor de 25 años y entonces le hago un desaire, ¿por qué? Si ese escritor puede estar escribiendo cuentos mejores que los míos. Entonces, ya fui yo el que perdí. ¿Y pues cuáles son maestro, las lecturas de Luis Fayad, sus lecturas recientes de otros autores? Sí, muy variadas. Leí cuentos inéditos en español. De la India salió un libro y me lo trajeron de la India, se encontraba en español allá. Bastante me interesó de ver cómo de un escritor a otro eh, iba la historia de India, por lo menos la más reciente. Eh, ahora encargué un libro que quiero releer de Luis Tejada. Mm, ya lo tengo, ¿cuál, ya maestro? tengo que ir a requerir. Eh, eh, Gotas de tinta. Sí, está ese. Lo he tenido, no sé qué me hizo, se me hizo. Sí. Cuando se me pierde un libro o yo lo presto y no me lo devuelven, no me interesa, no me duele nada, porque sé que lo vuelvo a conseguir. Esto de los libros, como hace un día que le presté un libro a un amigo y entonces se me presentó sin el libro, desafiante. Me dijo, yo no le devuelvo a usted ese libro. Y le dije, hace muy bien. Eso, si lo va a leer, que lo lea. Si yo lo quiero volver a leer, lo consigo. No me interesa. A veces me piden prestado y digo, mira, hágame un favor, no me lo devuelva. Sí, yo no tengo ese mito de que devuelve, de que no se sabe quién es más pendejo, si el que presta libros o el que los devuelve. Yo nunca he creído en eso, la verdad, en esas cosas de que parecen cultura general y terminan siendo unas sandeces de la cultura, ¿no? Eh, Ma- ¿Qué maestro, otro libro? sí. Sí, tengo uno y lo dejé en Berlín sin leer. Por cuál era. Es que debo tener dos o tres. A veces se le acumulan a uno 5 libros que está leyendo. Hasta que llega un momento en que uno dice, no, tengo que salir de estos libros para conseguir más. Y así lo hice. Lo he hecho varias veces. Tengo un libro. Mire, estuve releyendo a Giovanni Quesep, la poesía de Giovanni Quesep. Qué maravilla releer este poeta nuestro. Sí. Y una novela que yo conozco al autor Luis Martín Santos, conocía Tiempo de Silencio. Me ha pasado esto, quería leerla, conseguí el libro y empecé a leerlo. A las 10 páginas dije, yo ya no sigo más.
no me interesa. Con estas 10 páginas que leí, ya las encuentro maravillosas. Voy a leerlas otra vez y voy a leerlas otra vez. Y no seguí adelante. Me bastó con eso. Y maestro, hablando de poesía y de libros, es inevitable preguntarle por la señora María. La hemos visto pasar ahí cuidándolo. Háblenos un poco de ella. Ella ha estado... Pues que ya la ve, no me descuida. Mira a ver si estoy bien sentado. Claro, Si... le pone el cojín en la Sí, espalda. sí. Me ata la chaqueta, me quita la chaqueta, me pasa la mano por el pelo, me cuida los remedios. Esa vida de libros y de historias sería impensable sin María, ¿no? Sí, total, total. Yo soy escritor por ella. A mí lo Bendita, más importante que me ha pasado en mi vida es haberla encontrado a ella, ¿no? De ahí para adelante, todos los libros han salido por ella. bendita sea. Sí, Maestro, pues en días en los que a veces los libros parecen rebuscarse, a veces a través ahora ya de la inteligencia artificial y de otros artificios tecnológicos, historias tremebundas en las que parece que el fin del mundo ya va a suceder, el maestro Luis Fayad retorna a nosotros con una historia que relata el irse de casa de dos hermanas, nada más íntimo, más pequeño, más complejo, más profundo y más hondo que ese relato tan breve, y nosotros nos sentimos profundamente privilegiados de poder compartirles un adelanto de esa novela, perdón, de esos dos relatos. No son novelas, son dos relatos que transcurren a la par, uno primero, otro después, y que tienen esos vasos comunicantes alrededor de dos mujeres, de dos niñas que dejan su hogar e inician un viaje. Maestro, sabemos que pues ha tenido días complicados. Nosotros le agradecemos profundamente este tiempo, su generosidad de siempre, su lucidez que nos inspira a quienes insistimos en la escritura como un oficio. Vemos en usted a un maestro inspirador y se lo agradecemos enormemente. Esperamos tenerlo alguna vez, otra vez en persona para darle un abrazo y reiterarle nuestra admiración y nuestra gratitud. Maestro, muchas gracias. no, a ustedes gracias por un recibimiento maravilloso, ¿no? Que María, me hace sentir muy bien de que quieran conversar conmigo, de que quieran conversar de mis libros, de lo que yo hago. Este recibimiento tan amoroso y tan cordial en todo, siento el cariño y siento de verdad el acercamiento a mis libros. Uno no puede pedir más. María, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros Gracias por todo, y gracias por maestro. vuestras palabras. Salir de Gracias. casa, el libro más reciente del maestro Luis Fayad, a quien tanto queremos y de quien tanto tenemos que agradecer. Cata, despide tú. Claro que sí, a nuestra audiencia queda este fragmento de Salir de casa en Casa Macondo, y al maestro mil gracias por estar acá, José Alejandro, a Santiago y Juan Pablo que estuvieron con nosotros en la primera parte de Somos Historias. Recordarles que si quieren apoyar a Casa Macondo, compartir con otras personas nuestras historias, ir a la Baki si quieren dejar algún aporte económico y suscribirse a nuestro boletín semanal para que sepan qué está pasando en Casa Macondo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro próximo Somos Historias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Maravilloso encuentro, maravilloso encuentro.